Seguimos impulsando la energía, la pasión, las ganas, el talento. La humildad, la gloria. Impulsando el deporte argentino. Muy buenas tardes, estamos acá en un programa más de Hablemos de Política, acá por TV Sindical. Bueno, semana caliente en las elecciones, muchas medidas del gobierno nacional en favor del pueblo y demás. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema fundamental, que son los sindicatos, la importancia de los mismos, la formación de los mismos y también por qué justamente, bueno, Sergio Massa se apoya tanto en el movimiento obrero y por qué, bueno, se están haciendo muchas medidas en función de los trabajadores. Bueno, estamos acá con el coordinador de apoyo a la formación sindical, Guillermo Ortolano. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Gise? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, era un poco, ¿no?, para hablar de la realidad política que siempre se intenta, ¿no?, ensuciar a los sindicatos como parte del movimiento obrero. Y bueno, justamente desde el peronismo, desde los gobiernos más nacionales y populares, ¿por qué se le da tanta importancia al movimiento obrero? Bueno, vemos que Massa se apoya siempre, nuestro candidato, Unión por la Patria, ahí por la CGT, ¿no? Y también porque realmente se está, siempre los sindicatos son como digamos, la punta de cañón de, digamos, de los gobiernos que no creen en el trabajo registrado, en los derechos laborales. Lo vimos en otros gobiernos, como los persiguieron, les inventaron causas, con la Gestapo sindical, ¿no? Bueno, ¿cómo estás ante todo? Y bueno, quería que nos comentes tu opinión al respecto. Bueno, todo bien. Gracias por invitarme. Bueno, la realidad es que atacan a los sindicatos porque son los que siempre están defendiendo los derechos de los trabajadores y son los que no permiten que puedan avasallar, ¿no?, sobre los derechos que existen, como estamos viendo, ¿no?, los del espacio político que no representa el candidato nuestro, que es Sergio Massa, que vienen hablando de la reforma laboral, de quitarnos derechos, y justamente Sergio dijo que iba a ser el presidente de los trabajadores, ¿no? Entonces el movimiento obrero está ahí acompañándolo, porque sabe el riesgo que conlleva que gane Javier Milei con todas las ideas que trae, que bueno, que nada, en realidad no sabemos cuáles son, porque no dan medidas concretas, más allá de decir que va a dolarizar, que va a cerrar el Banco Central. Y bueno, por eso creo que es importante, el movimiento obrero está jugando fuerte a favor de Massa para seguir, ¿no?, cuidando los derechos, para concientizar a los trabajadores, los derechos que tenemos, lo que costó conseguirlos, y por eso me parece que lo están acompañando, ¿no?, en este momento que es tan crucial, donde estamos jugando dos modelos de país, ¿no? Sí, un modelo de país y otro de barbarie, ¿no? Como decimos siempre, porque sí hay un modelo de país que tiene propuestas y la está llevando a cabo también el ministro de Economía, también candidato a presidente Sergio Massa, como por ejemplo la devolución del IVA, que impacta directamente en la clase trabajadora, el impuesto a las ganancias, que era un reclamo del movimiento obrero, subir todo el tiempo el piso para que, digamos, se pueda vivir, o sea, mejor, ¿no?, cobrar un salario más justo. También, bueno, otras medidas que impactan directamente con los trabajadores. El candidato también propone hablar del tema de la reducción de jornada. Por supuesto, dio un no rotundo a la flexibilización laboral y a ver también terminar con ciertos derechos adquiridos que son fundamentales. Y bueno, la verdad que se está hablando también de un piso, de un salario complementario también, que esto se venía debatiendo, pero bueno, hasta ahora, bueno, todavía no se ha tenido respuestas, pero bueno, sí como propuesta de campaña, entre otras, un aparato de medidas. Bueno, vos sos coordinador de apoyo a la formación sindical del Ministerio de Trabajo de la Nación. Tengo entendido que ustedes dan cursos a los sindicatos. Quería que nos cuentes un poco los cursos que dan y la importancia que tienen los mismos
para la sociedad y para los trabajadores. Bueno, mira, yo estoy a cargo del programa de apoyo a la formación sindical que se creó en el año 2007 y lo que busca es fortalecer a las organizaciones sindicales a través de la capacitación de sus cuadros, justamente para que sean los sindicatos actores protagónicos, que puedan, además de defender los derechos de los trabajadores, proponer soluciones ante las problemáticas que se vienen dando en el mundo del trabajo, que va cambiando constantemente a ritmo acelerado, van cambiando sus paradigmas, van apareciendo nuevas actividades. Entonces justamente lo que busca el programa es darles herramientas a los sindicatos para que puedan, ¿no?, defender a los trabajadores, mejorarles la calidad de vida y a su vez generar nuevos derechos. Nosotros tenemos 3 líneas de acción en el programa. Una es que vienen los sindicatos y presentan sus proyectos de formación, ¿no?, y en ese caso se les da un financiamiento para que puedan formar a sus cuadros. Tenemos otra línea de trabajo que es el fortalecimiento institucional, donde ahí sí el ministerio, con docentes propios que tienen muchos años en el ministerio y que son especialistas en la materia, le damos capacitaciones a los sindicatos referidos al derecho laboral, a las nuevas formas de trabajo, habilidades blandas como ser oratoria, comunicación, nuevas formas de comunicación, liderazgo, ¿no? Y también hacer un repaso, ¿no?, para no olvidarnos de dónde venimos y a dónde no queremos volver, ¿no?, como decía Néstor Kirchner, que es la historia del movimiento obrero, también el repaso de todo lo que fueron las revoluciones industriales, de la primera hasta la que estamos viendo hoy en día. Les damos introducción a la economía, introducción a la producción, ¿no?, justamente para darle la mayor cantidad de herramientas y que ellos tengan la capacidad de poder, ¿no?, discernir y entender en qué contexto estamos y en qué momento, ¿no?, se pueden dar esas soluciones que se plantean, ¿no?, con los trabajadores que representan. Y a su vez eso sirve como espacio de encuentro donde a veces se dan actividades de capacitación que no es solo un sindicato específico, sino que son varios, donde se pueden intercambiar situaciones que por ahí se dio primero en una actividad hace tiempo, que ya lo solucionaron de tal manera y hoy se presenta en otra. Entonces como que también entre ellos vayan contando su experiencia y se vayan retroalimentando, ¿no?, y adquiriendo esos conocimientos y esa experiencia que hubo en otras actividades y que por ahí les puede servir para plantearlas ante los problemas que se estén presentando en la actualidad. Excelente. Bueno, todo esto claramente, ¿no?, con una más capacitación a los delegados, a los dirigentes sindicales, sirven para el momento de negociar las paritarias, de negociar las condiciones de trabajo, del medio ambiente de trabajo también. Bueno, sirve todo para que estén preparados en ese momento y desde el Estado se le da una herramienta fundamental para que, bueno, puedan defender a los trabajadores, que son la última cadena del eslabón, ¿no?, pero la cadena fundamental de la Argentina, que es el trabajo, ¿no?, de los trabajadores, que por suerte, bueno, hay muchísimos registrados, todavía falta que todos ingresen al sistema registrado, pero la verdad que tenemos, cada vez va creciendo más este trabajo registrado en la Argentina, ¿no? Bueno, Guillermo, te agradezco un montón. Vamos a seguir charlando con vos en un breve con Coco Verón, que vamos a hablar del pasado, presente y cómo la importancia también de la política y del movimiento obrero argentino y de los sindicatos. Así que bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos acá en Hablemos de Política. Esta es una foto emotiva, fue el segundo vuelo en búsqueda de vacunas a Moscú, a Rusia. Fue un esfuerzo mancomunado que emocionaba, fue muy movilizador. Eran misiones para nosotros porque no eran nada parecido a un vuelo de línea aérea regular. Mi nombre es Juan Manuel Chayev, yo soy comandante de Airbus 330 en Aerolíneas Argentinas y llevo en Aerolíneas alrededor de 26 años. 6 Argentina 1140, pista 11, listo la salida. Cuando empezamos a hacer los vuelos de repatriación de argentinos, como así también los de búsquedas de suministros y finalmente las vacunas, lo que era realmente impresionante era ver que en el espacio aéreo del mundo estábamos prácticamente solos.
Eran vuelos diferentes. Donde antes llevábamos pasajeros, ahora llevábamos cajas. Realmente lo vivimos como una gesta. Todos queríamos ir, porque siendo la línea aérea de bandera, teníamos que hacerlo. Lo hicimos con mucho convencimiento. Sentir que transportábamos vida. Yo me siento más que honrado en ser comandante de Aerolíneas Argentinas, en que la compañía haya confiado en mí, como en otros tantos colegas, en poder cumplir estas misiones y demostrarle al pueblo argentino que Aerolíneas es de ellos, es una herramienta del pueblo argentino que en este caso se utilizó para colaborar con los profesionales de la salud en el cuidado de la salud de su pueblo. Agresión, ya sea física, verbal, psicológica, que se ejerza con otra persona. La violencia del noviazgo puede ser también violencia física, pero más que nada violencia psicológica, ¿no? Esta cosa de las relaciones más tóxicas o de la manipulación cuando se mete dentro de las relaciones sexoafectivas. Los celos excesivos es algo violento. La manipulación, el querer saber dónde está mi pareja todo el día, todo el tiempo, ya es una práctica violenta. Y dentro de una pareja creo que lo más común y una situación de violencia es vulnerar la privacidad de una persona. Si yo veo a un amigo que le está revisando el celular a su pareja, por ejemplo, intentaría advertirle de alguna manera cómo se sentiría él si su privacidad se viera vulnerada de esa manera. Cuando pasa algo así, decir esto no es así, esto no da, empezar a educar ya de chicos o inculcar los valores que debería ser necesario para que no pase eso y mostrar las diferentes causas, las diferentes formas de violencia que hay en el día a día. Tu mirada es clave para prevenir la violencia. Una foto emotiva, fue el segundo vuelo en búsqueda de vacunas a Moscú, a Rusia. Fue un esfuerzo mancomunado que emocionaba, fue muy movilizador. Eran misiones para nosotros porque no eran nada parecido a un vuelo de línea aérea regular. Mi nombre es Juan Manuel Chayer, yo soy comandante de Airbus 330 en Aerolíneas Argentinas y llevo en Aerolíneas alrededor de 26 años. 6 Argentina 140, pista 11, listo la salida. Cuando empezamos a hacer los vuelos de repatriación de argentinos, como así también los de búsquedas de suministros y finalmente las vacunas, lo que era realmente impresionante era ver que en el espacio aéreo del mundo estábamos prácticamente solos. Eran vuelos diferentes. Donde antes llevábamos pasajeros, ahora llevábamos cajas. Realmente lo vivimos como una gesta. Todos queríamos ir, porque siendo la línea aérea de bandera, teníamos que hacerlo. Lo hicimos con mucho convencimiento. Sentir que transportábamos vida. Yo me siento más que honrado en ser comandante de Aerolíneas Argentinas, en que la compañía haya confiado en mí, como en otros tantos colegas, en poder cumplir estas misiones y demostrarle al pueblo argentino que Aerolíneas es de ellos, es una herramienta del pueblo argentino que en este caso se utilizó para colaborar con los profesionales de la salud en el cuidado de la salud de su pueblo. Para mí la violencia es cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal, psicológica, que se ejerza con otra persona. La violencia del noviazgo puede ser también violencia física, pero más que nada violencia psicológica, ¿no? Esta cosa de las relaciones más tóxicas o de la manipulación cuando se mete dentro de las relaciones sexoafectivas. Los celos excesivos es algo violento. La manipulación, el querer saber dónde está mi pareja todo el día, todo el tiempo, ya es una práctica violenta. Y dentro de una pareja creo que lo más común y una situación de violencia es vulnerar la privacidad de una persona. Si yo veo a un amigo que le está revisando el celular a su pareja, por ejemplo, intentaría advertirle de alguna manera cómo se sentiría él si su privacidad se viera vulnerada de esa manera. Cuando pasa algo así, decir esto no es así, esto no da, empezar a educar ya de chicos o inculcar los valores que debería ser necesario para que no pase eso y mostrar las diferentes causas, las diferentes formas de violencia que hay en el día a día. Tu mirada es clave para prevenir la violencia. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, Sí. Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, yo me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. A ver.
Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Seguimos acá en Hablemos de Política por TV Sindical, bueno, con Guillermo Ortolano, coordinador de apoyo a la formación sindical, con el cual estuvimos charlando antes, y con Coco Verón, que ya es un invitado de la casa. ¿Cómo estás, Coco Verón? Bien, bien, bien. Bueno, bien. vamos a empezar a hacer como un análisis pasado-presente con el Coco Verón. Hoy estuvimos hablando del tema de los sindicatos, de la formación sindical, de la importancia que tienen en la Argentina, de por qué el peronismo, los gobiernos nacionales y populares, o digamos, o lo que hoy se llama Unión por la Patria, ¿no? Que todos los gobiernos que luchan por la clase trabajadora, por los derechos laborales, apoyan a los sindicatos y los sindicatos apoyan a estos gobiernos generalmente. Y la formación, cómo se fue desvirtuando a través también de las épocas, ¿no? Que es una cosa importante. Bueno, ¿qué te parece, Coco, si empezamos a hablar un poquito del tema? ¿Cuándo fue que los sindicatos empezaron en la Argentina a tener mucho poder y después muy poco poder? Sí, yo creo que es importante un poco, referir principio de siglo, cuando había dos centrales sindicales en el país, propio un poco de, la cuestión migratoria, que muchos inmigrantes habían traído ideas, ¿no es cierto?, de lo que pasaba en el viejo continente, y que había dos centrales sindicales, una de la socialista y otra de la comunista, que indudablemente, el hecho de la cantidad de fábricas que se habían radicado en lo que era Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, algunas en Córdoba y otras en Mendoza, tuvieron, un principio, pero que el espaldarazo más grande, y creo la participación más grande de los trabajadores fue a partir del 1945, cuando en cierta forma Perón le dio entidad a lo que llamaba la compañera Evita el Cabecita Negra, los descamisados, que en cierta forma vino a irrumpir y vino a traerle, la voz cantante del trabajador de la tierra, que no estaba presente en ninguna parte. Un poco fue la realidad en la cual Perón hizo el reglamento para el peón de campo, que fue un poco lo que trajo, siempre recuerdo lo que decía Patrón Costas, que era un diputado de la democracia nacional, un conservador de la época, cuando irrumpió el peronismo en la política argentina, que decía, lo que no le perdono a Perón, decía, era de que mis negritos, refiriéndose a sus trabajadores, cuando me venían a pedir aumento de sueldo, ya no me pedían, me discutían mirándome a los ojos, Esto un poco, en cierta forma, irrumpe lo que es la entidad que le dio Perón a los trabajadores, y principalmente el desarrollo que comenzó a tener el sindicalismo, no sé si llamémosle nacional, pero un poco fue un mix entre las historias que traían los europeos, el inmigrante, con la entidad que le dio Perón. Y yo creo que a partir de ahí el movimiento peronista y el movimiento confederado de los trabajadores adquirió una entidad que a partir de ahí, como bien decías vos recién, columna vertebral del peronismo. Sí, por supuesto. Columna vertebral del peronismo y también, la que le dio los derechos laborales que hoy gozamos todos los argentinos, ¿no? Que lo defienden los delegados sindicales con los cuales trabaja Guillermo Ortolano, coordinador de apoyo a la formación sindical del Ministerio de Trabajo de la Nación,
y también otras formaciones, ¿no? Pero que también los ayudan a pelear por tus condiciones, por mis condiciones, por las condiciones dignas del trabajo de los argentinos. Guillermo, ¿vos cuándo pensás que empezó a formarse a los delegados o cuándo se dieron esas instancias de formación más formales, ¿no? Desde los organismos, y también cómo fue el tema de la dictadura en la Argentina, porque también por ahí se perdieron muchos cuadros sindicales, porque también eso es algo que tenemos que debatir, ¿no? Entre los tres, porque también, más allá de eso, digo, en la dictadura también, digamos, se perdieron, lo primero, que con la excusa del comunismo y de las diferencias que había dentro del movimiento obrero peronista, se perdieron, la verdad, se perdieron cuadros sindicales, fueron los que vinieron primero, ¿no? Ahora se sabe mucho de esto de las causas dentro de las empresas, así que bueno, quería saber tu opinión al respecto. Bueno, antes la formación se daba cuando los trabajadores, ¿no?, y estaban en la fábrica y eran los propios delegados los que iban y le hablaban, ¿no?, de Perón, de los derechos que tenían, ¿no?, el aguinaldo, las vacaciones pagas, ¿no? La realidad es que lo que Perón les dio a los trabajadores fue dignidad. Entonces justamente eso es lo que molesta y lo que les va a seguir molestando del movimiento peronista. Después, bueno, nada, en la época de la dictadura como que eso se fue perdiendo, muchos compañeros, ¿no?, que militaban y que estaban constantemente defendiendo los derechos, como que ahí en ese es el momento en que se perdió, ¿no? Y justamente después vuelve la democracia y bueno, y ahí pasa lo de la ley Mucci, que quieren, ¿no?, limitar mandatos y demás, que bueno, por suerte esa ley no prosperó. Y yo creo que hubo que implementar una instancia de formación por los cambios que se venían no dando, que en ese momento se crearon 5 millones de puestos de trabajo, que hubo un montón de actividades económicas que crecieron y también no hubo muchos jóvenes que se volcaron, ¿no?, a la política y también a la política sindical, entonces era necesario formarlos, ¿no?, y que por ahí los dirigentes con más experiencia acompañen ese crecimiento. La realidad es que no había jóvenes. Había jóvenes, pero no todos entendían que su crecimiento dentro de la organización sindical tenía que estar, ¿no?, guiada por los compañeros de más experiencia. Entonces, como que ahí se dieron algunas disputas. Pero hoy en día lo que nosotros planteamos y lo que por suerte se ve de los dirigentes que ya tienen muchos años en sus cargos, es que logramos confluir lo que es la teoría, ¿no?, con la práctica, y los compañeros jóvenes entendieron que se tienen que dejar guiar y conducir por los que más experiencia tienen, porque la realidad es que los derechos que hoy seguimos conservando fue por la resistencia de ellos y con la conducción de ellos desde la democracia hasta la fecha. Sí, no, justamente vienen por los derechos laborales, por los trabajadores, siempre es la disputa de la Argentina, ¿no? Después, bueno, vino Néstor y Cristina, hubo un ministro de Trabajo también que creó 5 o 6 millones de puestos de trabajo para la Argentina, sí. Y la verdad... Yo creo que habría que recordar bien lo que decía acá el compañero, la capacitación del sindicalismo. Creo que después del 55, ¿no es cierto?, la resistencia que se llevó a cabo en la República Argentina por parte del movimiento peronista, representado justamente en el sindicalismo, ¿no? Hay que recordar que ese plan de resistencia incluyó, por ejemplo, que un gobierno dictara el plan Conintes, la persecución a los delegados, la persecución a los peronistas, y así continuamente, en cada momento que el movimiento obrero fue atacado, siempre los delegados y el movimiento obrero respondiendo a esos delegados que mostraban un poco el camino de la resistencia, creo que fue lo que hoy en día, digamos, representado en los delegados actuales,
y con la capacitación que anteriormente relataba el compañero, creo que esto es muy importante porque, a ver, en el campo de batalla que es el trabajo en el cual está por un lado el capital y por el otro lado el trabajador, si no existiera, digamos, esta mancomunión entre los delegados que representan el conocimiento, digamos, de los derechos, traspasarlo a los trabajadores nuevos que ingresan, en ese campo de batalla, si no hubiera un movimiento sindical o no hubiera un delegado, estaríamos en una desigualdad tremenda entre un poderoso y un trabajador que va a pedir algo, ¿no es cierto?, imposible, digamos, pelear con quien maneja en ese momento la empresa o la producción. Entonces creo que el sindicalismo, la cosa colectiva, como bien funciona las convenciones colectivas de trabajo, que es un momento en el cual se sienta la producción y el trabajador, capital y trabajo, para decir, bueno, ¿qué se necesita para seguir avanzando? ¿Qué se necesita para seguir produciendo? ¿Qué necesita el trabajador para seguir viviendo? No solamente él, la familia, los hijos, el crecimiento. Creo que es importante el trabajo que dice el compañero, creo que es muy importante y debo felicitarlo realmente por ese trabajo. Sí, es sumamente importante la formación sindical, porque es la que después hace que los trabajadores, bueno, lo volvemos a repetir, ¿no? Pero que los delegados y también los dirigentes después puedan pelear por nuestros derechos. Y son políticas, el Estado, ¿no? En general, es una política del Estado en donde si viene un gobierno de esta, no sé si llamarlo ultraderecha, posderecha, no sé cómo llamarlo, digamos, los enemigos del odio, ¿no? Porque vienen contra todo, lo pueden llegar a sacar. Me gustaría que hablemos un poquito de este tema porque una de las cosas que ha planteado Milei, que vamos ahora el 19 de noviembre a un balotaje entre Unión por la Patria y digamos La Libertad Avanza, la verdad que ellos plantearon un esquema de terminar con el Estado, terminar con un montón de cosas, esquemas que ahora como jefe de campaña el señor Mauricio Macri acaba de eliminar, ¿no? Porque ahora Milei resulta que un día para el otro dice, no, bueno, pero hay que rever ciertas cosas porque estamos analizando. Yo digo, en la Argentina nadie, o sea, sinceramente, tenemos que ponernos a pensar cómo una persona te puede decir una cosa un día y al otro el otro día. Porque uno puede tener diferencias, digamos, mismo Sergio Massa, que en su momento ha tenido diferencias con lo que era parte de Unión por la Patria, pero pasaron muchos años, hubo muchas charlas, sí, hubo muchas coincidencias, y digo, creo estamos que es la misma frente foto de la historia argentina, ¿no? Porque, a ver, la quita de derechos viene representada por lo que es el movimiento obrero, ¿no es cierto?, y el peronismo, porque no es casual que se junten dos ideas, una más extrema que otra, y con una historia de los 4 años que tuvimos el macrismo, como fue la persecución a los maestros, a Baradel, como fue la persecución a muchos, mismo Hugo Moyano, a Pablo Moyano. Indudablemente, siempre el norte de la derecha siempre fue combatir, ¿no es cierto?, a aquellos que cuando se sientan a discutir con convicciones, y lo que no quieren ellos es que se siente el trabajador a discutir con convicciones, realmente. Y creo que es una foto de la historia de la República Argentina. Es el antiperonismo que lo que quiere combatir al peronismo quitando derechos justamente al trabajador. Creo que esa es la foto histórica de la República Argentina. Sí, quitando derechos al trabajador, y lo vimos porque recientemente, digamos, en el gobierno anterior, como, bueno, no se terminó a determinar este plan, ¿no?, que tenían previsto, porque en realidad el Estado, bueno, fue reducido, pero no tanto. En realidad fue todo más
más light, porque eso no fue una propuesta de campaña. La propuesta de campaña había sido eliminación del impuesto a las ganancias, cosa que no se realizó, pobreza cero, cosa que no se realizó, pero bueno, después cuando uno va pasando el tiempo, sí vio viendo la cantidad de puestos laborales que se perdieron, las empresas que terminaron de cerrar, la gente que se quedó sin derechos laborales y también la cantidad de esta gente que todavía hoy tenemos de la economía popular que no puede dar todavía ese saltito más a tener un trabajo registrado. Entonces, digo, es sumamente importante, ¿no, Guillermo, en este momento de la Argentina, dar a conocer las políticas del Estado, las políticas del gobierno nacional y también del candidato de Unión por la Patria, que es el único que apunta, ¿no?, a mejorar las condiciones todavía que tenemos, dar un pasito más todavía esas condiciones de los trabajadores. Clase trabajadora que también quedó bastante desfinanciada, ¿no?, quedó bastante pobre, porque bueno, había muchos factores, ¿no? Después vino la pandemia, la guerra, digo, un montón de cuestiones que antes también los que conservamos nuestros derechos laborales tenemos que ser unos agradecidos, y empezó a haber mucha más gente en el mercado de trabajo sin trabajo o trabajo informal, que como decía Coco anteriormente, si no hubiera organismos, delegados, sindicatos que los representen y puedan defender sus funciones, no tendrían, como pasa también cuando uno va a trabajar en el mercado informal, que digamos no tiene muchas posibilidades de ir, o sea, ¿no? Hoy me acuerdo que justamente me atendió una señora en el kiosco con un ojo tapado, y le digo, ¿por qué tenés el ojo? Y me dice, no, pasa que no me puedo pedir los días, pues si no por ahí se enojan. Le digo, no, pero son tus derechos. Y me dice, no, pero yo no estoy registrada. Bueno, ahí también, ¿no? Tenemos que ver todo ese tema, porque ahí tenemos el claro ejemplo de que cuando no te defiende el Estado, no te defienden los sindicatos, no te defienden los sindicalistas, perdés claramente tus derechos. Sí, justamente ahí lo que hace el empleador es aprovecharse del trabajador que tiene, ¿no?, sus necesidades y necesita trabajar y quiere trabajar, y bueno, termina aceptando ese trabajo porque lo necesita y no tiene el acceso a la salud, ni a sus vacaciones, ni a los aumentos que se logran a través de las paritarias. Así que, pero bueno, nada, a ver, para mí, para poner en valor lo que hace el Estado Nacional, ¿no?, desde que empezó la gestión, o sea, no nos tenemos que olvidar de lo que fue el ATP, el IFE, ¿no?, en comparación con la gestión anterior, como vos planteabas, donde cerraron 25.000 pymes, ¿no?, como siempre no manifiesta la ministra Kelly Olmos, que es muy fácil destruir y lo que más tiempo lleva, ¿no?, es reconstruir, porque justamente como hablábamos de que el peronismo le dio dignidad al trabajador, el trabajador se podía comprar su casa, su auto, mandaba a su hijo a la escuela, se iba de vacaciones, ¿no?, como marca la pirámide de Maslow, y lo que pasó fue que se fue achatando, y justamente lo que hace que haya muchos jóvenes que escuchan a Milei y escuchan esos discursos de libertad es porque ven que eso se acható y cada vez sienten que le queda más lejos, ¿no?, poder volver a tener todos esos derechos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o sea, igual también no nos tenemos que olvidar que las vacunas las fuimos a buscar nosotros, cuando del otro lado decían que se mueran los que se tengan que morir, que esto era una infectadura, que nos tenían encerrados para poder hacer lo que se les ocurría, no como fue la ley antidespidos, el pacto de la CGT y la UIA por el 223 bis para los trabajadores que estaban suspendidos puedan cobrar el 75%, ¿no? Y eso también habla de una maduración y una formación de los cuadros sindicales que conducen las organizaciones, que haciendo los cálculos se dieron cuenta que el trabajador solo iba a perder un 10% del poder adquisitivo, que era lo que gastaba en traslado al trabajo y comprando comida en su jornada laboral, ¿no? Y otra cosa también, no hablando de lo que es la importancia de la formación y conocer las actividades, ¿no? En un momento se había planteado una discusión que había trabajadores que no querían trabajar los sábados porque los iba a agarrar el impuesto a las ganancias, ¿no? Y la empresa necesitaba producir más. Entonces en ese momento se da una discusión donde el secretario general de un gremio
le pregunta al empresario cuánto tiempo le iba a demorar recuperar la inversión. Entonces poner que le dijo, bueno, 2 años. Entonces ahí el secretario general le dijo, bueno, durante 2 años tomás nuevos trabajadores que ganen un poco menos de los que trabajan de lunes a viernes, y cuando vos terminás de recuperar tu inversión, todos los nuevos puestos de trabajo que vos estás creando hoy pasan a ganar lo mismo que el resto de los trabajadores, ¿no? Entonces de esa forma se pudo producir más, se generaron nuevos puestos de trabajo, se bajó el desempleo, ¿no? Entonces justamente es eso, para eso sirven las organizaciones sindicales, ¿no? Para plantear soluciones a los problemas que haya en temas de producción o de salario, de condiciones de medio ambiente de trabajo, pero bueno, justamente es el conocimiento que los ayuda a poder plantear estos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, bueno, los trabajadores, como vos decís, y también lo dice la ministra de Trabajo actual, Kelly Olmos, que la verdad que tarda mucho más tiempo, digamos, reconstruir o volver a construir que, digamos, destruir, porque destruir es en 1 minuto, ¿no? Sí, yo quería acotar, perdón, sí. Gisela, lo que decía el compañero es cierto. A ver, la experiencia durante el COVID, en algunas empresas fue muy importante la participación de los delegados, y principalmente con el tema de comité mixtos de salud y seguridad en el trabajo, donde tanto el empresario como el cuerpo de delegados se sentaron a ver cómo hacían para que los trabajadores, cómo ingresaban, por dónde ingresaban, qué pasaba con el compañero que sentía algún síntoma, cómo lo iban a tratar el cuerpo de delegados. Y así fue que yo estuve justamente en una de las reuniones que se hicieron en diputados con el tema de comité mixto de salud y seguridad en el trabajo, que por ejemplo, creo que la empresa Baco, que está en Santa Fe, por ejemplo, habían trabajado a full durante toda la época de pandemia, y que habían tenido un éxito con la participación de los delegados realmente, y el empresario lo resaltaba. Por eso claro, resalto esto que relataba el compañero. Sí, no, muy, muy importante, pero bueno, justamente es esto, ¿no? Que tarda mucho más tiempo por ahí destruir que volver, digamos, menos tiempo construir, digamos, ahí me trabé, destruir que construir, pero la verdad que la verdad se hicieron muchísimos factores. El trabajo registrado hoy en día en la Argentina viene creciendo. Eso también es a un pie, ¿no? Porque Milei aparece como lo nuevo, lo que va a cambiar, lo que va a terminar con lo anterior, cosa que tampoco es real, porque ahora tiene parte del equipo del gobierno anterior que sí destruyó, y en muy poco tiempo, y por decreto, y por un montón de cosas, muchísimas cosas, que se desfinanció también el Estado, y muchos de los programas, como el de Guillermo y otros que había en el Ministerio de Trabajo de la Nación y en otros ministerios, ¿no? Nos recordamos las vacunas, la cantidad de vacunas que se ha ido. Digo. También vale a pie aclarar que los trabajadores, cuando tienen derechos laborales, quieren más y exigen más derechos laborales, ¿no? Y también que hay una parte de la sociedad que nunca tuvo un solo derecho laboral, que es, lamentablemente, son estos jóvenes que no vivieron por ahí los gobiernos anteriores, vivieron más el último gobierno de Macri, y bueno, lo que vino ahora, pero sí se hizo mucho, ¿no? Se protegió el trabajo argentino, a pesar de las diferencias que hay con el gobierno de Alberto Fernández dentro de Unión por la Patria y todo, pero se hizo muchísimo y se mantuvo y se está haciendo muchísimo desde el Estado para que los argentinos vivan mejor. Incluso desde Sergio Massa, del actual candidato a presidente, que además es ministro de Economía, está tomando las medidas necesarias, y el trabajo hoy en día es sumamente importante y la columna vertebral. Por eso queríamos debatir con vos este tema, porque es un tema fundamental, el sindicalismo, el movimiento obrero y el trabajo, para que vos comprendas la importancia que tiene en tu bolsillo, en tu día a día, en tus condiciones laborales, y cómo vivirías en una sociedad donde el Estado no intervenga, que es lo que están planteando, te lo están diciendo y lo van a hacer. Así que por favor recapacitemos nuestro voto de acá al 19 y veamos
que la Argentina que soñamos la construimos entre todos y no destruyendo y en vez de construyendo. Así que bueno, muchísimas gracias Guillermo Ortolano, muchísimas gracias Héctor Verón. Nos vemos acá el viernes que viene a las 18 horas acá en Hablemos de Política. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia.